Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén echando muchas ganas, que estén trabajando mucho en su proyecto final, debido a que estamos en esta situación, en esta dinámica, pues no tenemos el contacto directo. Sin embargo, se están realizando las revisiones de los documentos que han enviado. Se les entregarán las observaciones pertinentes en el transcurso de la semana para que puedan estar dando los últimos toques, y a los que no, pues los invito a que le echen ganas, ¿no? Que le echen en estos días, puedan terminar de realizar o de concretizar sus ideas. El día de hoy vamos a revisar, la vez pasada estábamos revisando metodología, pero siento yo que es una parte importante darle una revisada a este tema que es tan importante, que son las normas APA, y más a ustedes que están a punto de salir. Entonces, hay algunas situaciones que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir checando para poder hacer nuestro trabajo de manera correcta. Entonces, en este apartado se da mucha importancia o mucha relevancia a la parte de honor a quien honor merece, ¿sí? Si yo estoy comenzando a desarrollarme profesionalmente, estoy aprendiendo a cómo realizar investigación, por supuesto no puedo afirmar o negar ninguna teoría, ninguna hipótesis, porque yo estoy comenzando en esta parte de la investigación. Entonces, el primer apartado está con letras de sangre, ¿no? Proporcionar el crédito apropiado a la fuente. Por ejemplo, mediante el uso de una cita, o siempre que se realice lo siguiente: un parafraseo, una cita directa, referirse a un conjunto de datos o a datos en general, reimprimir o adaptar una tabla, reimprimir un pasaje largo o un elemento de pruebas con derechos de autor. Entonces, todo esto se refiere a algunas cuestiones que de repente omitimos o realizamos implícitamente, como es el copy paste, el, el tomar una imagen de internet, pegarla y no saber ni de quién es la imagen, ¿sí? Tomar una gráfica, una tabla que de por sí ya tiene un autor, pero nunca le hacemos referencia, entonces se queda como que, pues quién sabe qué pasó, y se copia y pega, ¿no? Evitar tanto la subcitación como la sobrecitación. ¿Qué quiere decir esto? Que ni tanto debemos de citar o de atiborrar nuestro proyecto de citas, ni tampoco de no citar, ¿sí? De únicamente copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Y nos dice que la sobrecitación puede distraer y es innecesaria, además de eso, y la subcitación puede conducir al plagio, ¿sí? Por ejemplo, se considera sobrecitación repetir la misma cita en cada oración cuando la fuente y el tema no han cambiado. Estar siempre con la misma cita, siempre, 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 siempre. En cambio, al parafrasear un punto clave en más de una oración dentro de un párrafo, se debe citar la fuente en la primera oración en la que sea relevante, y no repita la cita en las oraciones posteriores. Es decir, únicamente coloco el parafraseo de López en 2011, y si yo necesito parafrasear el mismo autor o las mismas ideas del mismo autor, pues ya no es necesario que coloque López 2011, únicamente voy parafraseando sin necesidad de, porque ya hice la alusión en un primer espacio. Un tema del cual siempre les he encargado, siempre les he dicho, y va a ser tema, va a ser contenido de revisión esta semana, es el plagio, ¿sí? Siempre se los he dicho. Prefiero leer una cuartilla de sus ideas sin sentido, sus ideas sin lógica, pero que sea de ustedes, a estar leyendo 50 páginas copiadas y pegadas, y que incluso cuando ustedes copian y pegan, pues se les olvida que hay un subíndice, o que copiaron y pegaron el apartado de
el final de una página y el principio de la otra. Entonces por ahí se pega también el subtítulo, el número de página, ¿no? Entonces el plagio es fácil de identificar, es muy sencillo analizarlo. Tengan cuidado con esta parte, ¿sí? Vamos a revisar qué es el plagio. Nos dice que es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias, negar a los autores o creadores de contenidos el crédito que se les debe, ya sea deliberado o no intencional. El plagio viola los estándares éticos en la erudición, ¿sí? Es decir, no es válido, no está permitido copiar y pegar, ¿sí? Los escritores que plagian y respetan los esfuerzos de los autores originales al no reconocer sus contribuciones, reprimen más investigaciones al evitar que los lectores rastreen ideas hasta sus fuentes originales y desprecian injustamente a aquellos que se esforzaron por completar su propio trabajo. Entonces, esta parte es delicada porque nosotros pensamos que al copiar y pegar únicamente nos estamos afectando a nosotros y decimos, bueno, es un trabajo escolar, es un trabajo de investigación, no pasa nada. Sin embargo, al tú estar robando las ideas de otra persona, al tú estar copiando y pegando, estás afectando a muchas personas que se están interesando en el mismo tema que tú, que realmente quieren trabajarlo, que realmente quieren investigarlo. Entonces, al tú plagiar, cuando revisen tu trabajo, pues se van a estampar contra una pared, porque ya no van a tener ni una referencia válida, no van a tener un trabajo que fundamente o que los lleve a otras fuentes para poder investigar más, ¿sí? Te das cuenta que las implicaciones van más allá de tu propio egoísmo, de tu propio trabajo, ¿sí? Para evitar el plagio se debe proporcionar el crédito apropiado a las fuentes, agregando citas en el texto con fecha de autor. Para citas e ideas directas, acreditar a los creadores de las teorías. Si se modela un estudio después de uno ya realizado por otra persona, pues se da crédito al autor del estudio original, ¿sí? Y tiene que ver con la alusión a los permisos, la alusión a las imágenes, honor a quien honor merece, ¿sí? Sin más ni más. Pero, ¿qué específicamente cuenta como plagio? Aunque muchos casos de plagio son sencillos, por ejemplo, pasajes de textos copiados de otra fuente sin atribución, otros casos son más difíciles de evaluar. Por lo general, el uso de citas incorrectas, por ejemplo, escribir mal el nombre de un autor, olvidar o escribir mal un elemento en una entrada de la lista de referencias, o citar una fuente en el texto que no tiene una entrada correspondiente en la lista de referencias, ¿sí? Están todas mis citas, yo coloqué todas las citas que me pidió. ¿Y qué pasa? Que cuando nos vamos al último apartado de referencias, resulta que todas las citas no corresponden a las referencias que nos mandaron, que están plasmadas ahí, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con esto. No se considera plagio si el error es menor y atribuible a una supervisión editorial en lugar de un intento intencional de robar las ideas de alguien. Si se me pasó, tengo mi referencia, pero se me olvidó pasarla, se me olvidó hacerle esa alusión, bueno, se considera como un error menor y puede ser omitido. Sin embargo, tales errores aún pueden resultar en deducciones en una tarea académica o en una solicitud de revisión de un manuscrito enviado para publicación. Ojo, todos esos errores llegan a alguna parte, desembocan en algún océano de investigación científica o de conocimiento científico. Entonces, tengamos cuidado en dónde recae todo este conocimiento, dónde recae todos estos datos que nosotros estamos aportando, ¿sí? Y se les ha hecho mucho hincapié en que no necesitan copiar y pegar, sino que pueden hacer uso del parafraseo, ¿sí? Una paráfrasis reafirma la idea de otra persona o su propia idea publicada anteriormente en sus propias palabras.
La paráfrasis le permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, centrarse en información importante, comparar y contrastar detalles relevantes. ¿Sí? El parafraseo es una herramienta muy útil que nosotros podemos utilizar para redactar, para realizar nuestro trabajo. Los autores parafrasean sus fuentes la mayor parte del tiempo, en lugar de citarlas directamente. Ojo, los autores deben emular esta práctica parafraseando más que citando directamente. ¿Sí? Entonces, muchos de los autores que tenemos no utilizaron citas de otros, de Arquímedes, de Aristóteles, de Freud, sino que ellos también fueron parafraseando, ¿sí? Para evitarse esta parte del plagio. Cuando parafraseas, cita el trabajo original usando el formato narrativo o entre paréntesis. Aunque no es obligatorio proporcionar un número de página o párrafo en la cita, puede incluir uno, además del autor y del año, cuando ayudaría a los lectores interesados a ubicar el pasaje relevante dentro de un trabajo largo o complejo, por ejemplo, dentro de un libro. Entonces, si ustedes van a hacer un parafraseo, van a realizar lo siguiente: van a colocar el nombre del autor, en este caso el apellido, y el año en el que lo encontraron. Después va a venir el parafraseo que ustedes realizaron acerca de las ideas de ese autor, y finalmente vamos a agregar el número de párrafo donde lo encontré o el número de la página donde se encuentra toda la idea, todo el bosquejo de la conceptualización de que yo estoy retomando para realizar mi paráfrasis. Ya teniendo esto, yo puedo sin ningún problema continuar mi redacción. ¿Sí? Bueno, espero haya quedado un poquito claro qué es un plagio, qué es el parafraseo y que debemos de siempre dar esa alusión a las fuentes que nosotros consultamos, a las fuentes que nosotros estamos revisando. ¿Sí? Yo los invito a revisar estas normas APA, a darles una leída, a corroborar que mi trabajo está siendo puramente mío, que está siendo citado adecuadamente, que está siendo parafraseado adecuadamente y que no tengo ningún problema para poder llevarlo a cabo. Entonces, le seguimos echando ganas en esto, seguimos teniendo el contacto, seguimos revisando algunas situaciones de sus trabajos, realizando observaciones, y nos estamos viendo en la siguiente sesión, que pudiera ser de las últimas para poder trabajar. ¿Vale? Bueno, nos vemos, que tengan un bonito fin de semana, cuídense.